Feliz sábado, hermanos. Esta mañana queremos darte una cordial bienvenida a tu programa Iglesia al Aire, transmitido por Hope Media Honduras. Para iniciar este programa, te invito a que entones con nosotros el himno 61, Santo, Santo, Santo. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en esta mañana en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20, en donde se encuentra nuestra lectura bíblica. Y dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En este momento seguiremos adorando al Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas. Mientras tanto, disfrutemos de este hermoso video de Probad y Ved. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. El poder de soñar con Cristo. Mis padres vienen de un pueblo llamado Timbase, un pueblo donde no hay agua potable, un pueblo donde no hay energía y pasamos por muchas dificultades. En ese tiempo de nuestro país, cuando hubo una guerra civil, fue una de las fases más complicadas porque salimos de una guerra y entramos en otra. Y en ese tiempo estábamos llegando a una edad en la que teníamos que ir a la escuela. Entonces surgió un lugar donde había un vertedero al lado y estudiábamos dentro de este edificio. O sea, no había puertas, ni ventanas, ni servicios sanitarios, ni pupitres. Siempre teníamos que traer de casa una lata o una piedra para poder sentarnos y estudiar. Pero había algo muy importante que nuestros padres siempre nos enseñaron. Nos faltaba comida, pan, energía y agua, pero siempre nos hablaron de un Dios. Eso no faltaba. Siempre mencionaron un Dios que puede hacer todo. Y mi padre, afortunadamente, tuvo que renunciar a muchas cosas por nuestra educación, porque siempre dio prioridad a la educación. La educación era muy importante para él. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de terminar la escuela secundaria y dije, me voy a la capital. Tenía que ser taxista
y fue muy difícil porque tenía que pagar un lugar para vivir. Y para vivir en Luanda, la capital, el costo de vida es muy alto. Fue un viaje bastante complicado. Pero en 2020, antes de la pandemia, vino un grupo de misioneros y yo dejé todo lo que hacía para ir a vivir con ellos. Porque los misioneros querían conocer aquella misión de Namba, donde caía el maná. No logramos ir a Namba, pero logramos fortalecer una amistad muy fuerte. Y al final me preguntaron cuál era mi sueño. Yo solo les dije, quiero ir a la universidad. Tuvieron que regresar debido a la pandemia. Luego llegaron aquí a Brasil, recaudaron más dinero, hablaron con más gente y todo fue obra de Dios porque entonces empezó a ser algo fuera de lo común. Cuando llegué aquí a Brasil pensé que sería un camino de rosas porque es Brasil. Vi Brasil en la televisión y mucha gente se gradúa por medio del colportaje y dije, conmigo no será diferente. Tuve mi primera oportunidad en el colportaje y elegí ir a una institución adventista porque probablemente en una institución adventista sería más fácil. Yo llegué aquí a unas y tengo que pagar por todo, No logré pagar para todo el semestre, así que con lo que saco del colportaje durante las vacaciones, ahora también soy un panadero, hago pan y lo vendo aquí en el colegio a los alumnos internos. Con las pachocas que vendo dentro del colegio, a fin de mes puedo seguir estudiando. A veces Dios quiere cambiar la historia de nuestra vida, pero tenemos que buscarla para que Dios nos abra las puertas. Ahora el camino está más abierto. Lucho cada día y me queda 1 año y medio para graduarme. Quiero convertirme en tecnólogo de bases de datos, porque mi sueño es llevar un proyecto estudiantil, un proyecto a la comunidad donde nací, para que esos niños tengan la oportunidad de soñar. ¿Quién iba a pensar que un niño saldría de un pueblo donde no hay energía ni agua potable y estaría estudiando en Brasil, haciendo un montón de cosas? Tiene que existir un ser divino que hace todas las cosas. Dios dice así, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, pero Dios no nos lo dará sin esfuerzo. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. A continuación escucharemos el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros hoy. En labios del ministro Jaime Hernández, pastor del distrito número 2 de la Asociación Central de Honduras. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Gracias por su sintonía a la Iglesia al Aire. Un programa que hacemos con mucho cariño, sabiendo que usted por alguna razón no pudo congregarse este día en la iglesia, pero quiere consagrar su vida al Señor y aprender más de la palabra de Dios. Soy el pastor Jaime Hernández. Les saludo desde Tegucigalpa, Honduras. Estoy asignado al distrito número 2 de la Asociación Central de Honduras y para mí es un verdadero gusto esta mañana tener el privilegio de presentar la palabra de Dios. De forma muy especial quiero saludar a aquellos que están muy distantes de este lugar, muy distantes de Honduras. Tenemos audiencia en diferentes partes del mundo y qué bueno que en la palma de su mano o ahí en su televisor, en la sala de su casa, en su habitación, usted tiene acceso a este culto de la Iglesia al Aire en este momento. No siempre los cristianos hemos tenido facilidades para adorar y servir al Señor. Y quizás usted es una persona que tiene muchas dificultades o quizás tiene imposibilidades para poder congregarse en una iglesia. La historia que les presentaré a continuación nos dejará grandes enseñanzas como iglesia, como miembros de la iglesia cristiana, pero también nos ayudará a ver cómo la fe de otros nos alimenta, nos fortalece y nos induce a seguir confiando y alabando al Señor con todo nuestro corazón. Les invito para que hagamos una breve oración antes de abrir la palabra de Dios. Oremos. Querido Padre, en este momento queremos pedirte que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón por medio de tu palabra.
Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. El estudio o relato que estudiaremos esta mañana se encuentra en Hechos de los Apóstoles. El relato de los Hechos de los Apóstoles es quizás uno de los libros más impresionantes y emocionantes de la Biblia, porque en él observamos cómo la iglesia cristiana primitiva se desarrolló a pesar de todas las adversidades que los cristianos, que nuestros hermanos de antaño sufrían. Y quiero invitarlos para que vayamos al capítulo número 8 de este hermoso relato misionero de los primeros cristianos. Hechos capítulo número 8. La historia que estudiaremos en este momento se encuentra a partir del verso número 26. Y quiero pedirles que por favor lean conmigo este relato. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿a quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aunque el relato continúa y pronto lo veremos, quiero hacer una pausa en este momento para recapitular algunas de las acciones que podemos observar y analizar en este relato. En primer lugar, observemos el llamado que el Espíritu Santo hace a Felipe y la obediencia de este siervo de Dios. La Biblia, aunque sin dar mucha explicación, comenta que el Espíritu Santo trasladó, llevó a Felipe cerca o poniéndolo cerca del camino donde iba este hombre africano que regresaba desde Jerusalén ya a casa. Es maravilloso ver cómo en todos los tiempos han existido personas obedientes al mandato divino. Dios necesitaba a una persona dispuesta en este momento, a una persona obediente, porque este funcionario de la reina Candace era una persona muy importante, no solamente para la reina, sino para todo el pueblo etíope. La Biblia dice que él era un funcionario, era aquella persona de confianza que había sido puesta sobre todos los tesoros de la reina. Podríamos comparar las funciones de este personaje con las que ejerce hoy en día, por ejemplo, el ministro de Finanzas, o quizás él o la presidenta del Banco Central de una nación. Era la persona encargada de administrar los tesoros de un reino. Eso nos deja bien en claro que nuestro personaje era alguien muy particular y especial. Pero Felipe fue el elemento que Dios utilizó en la persona
que Dios buscaba y encontró para poder acercarse y transmitirle un mensaje de esperanza a este alto funcionario del reino de Candace. La Biblia dice que Felipe pudo escuchar y obedecer la voz del Espíritu Santo. Estas historias nos parecen maravillosas por la forma en cómo se desenvuelven los argumentos y los acontecimientos. Nos parecen asombrosas porque están en la Biblia, pero quiero decirle algo, hermano, hermana. En esos días también el Espíritu Santo está buscando personas dispuestas, personas que quieran servir al Señor. Y es el agente divino, la tercera persona de la deidad, el Dios Espíritu Santo, quien está puesto, listo, dispuesto a acompañarnos a hacer esta noble tarea. ¿Eres tú una persona lista, dispuesta también? ¿Eres tú una persona entregada a la obra de Dios, a hacer la obra misionera? Quiero decirte que la promesa divina es que el Espíritu Santo nos acompañaría. El Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La promesa es que el Espíritu Santo es la ración que el cielo ha dispuesto para ti y para mí, para que podamos ir y acercarnos a las almas sedientas, a las almas con preguntas, a las almas que buscan las respuestas que satisfagan los deseos, los anhelos de su corazón. Hoy miles y millones de personas deambulan por las calles, viven muy cerca de nosotros, esperando recibir un rayito de luz que tú y yo podemos hacerle llegar. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, esta mañana quiero pedirte que tu primera reflexión al escuchar mis palabras sea: oh Espíritu Santo, ven a mi vida, tómame, utilízame para llevarle esperanza a aquellos que no la tienen. Quiero ser un portador de luz. Ora a Dios en este momento, ahí en tu corazón, y dile: oh Dios, aquí estoy, como una vasija vacía, dispuesta a ser llena, a ser lleno para gloria tuya y hacer tu voluntad, como también lo hizo Felipe. Mis queridos hermanos, no hay nada más maravilloso que ver a un alma entregarse a los pies de Cristo Jesús, bautizarse y vivir la vida cristiana gracias a la obra que el Espíritu Santo hizo en nosotros y por medio nuestro. No te quedes con una vida sin frutos. No te quedes solamente viendo cómo otros ayudan, dando estudios bíblicos, haciendo obra misionera, llevando esperanza a través de alimentos, ropa, visitando hospitales, compadeciéndose de los necesitados. Tú también puedes formar parte de este gran ejército de discípulos de Cristo Jesús que hoy en día llevan la palabra, predican el mensaje por todo el mundo. Tú y yo podemos ser misioneros del Señor, porque todos los que hemos nacido de nuevo, también hemos nacido como discípulos de Cristo, ganadores de almas. No te olvides de eso. Es una responsabilidad prima. Es una de las órdenes, es la orden, la única tarea que Jesús nos ha dejado. Ir por todo el mundo, bauticen y enseñen, hagan discípulos, dijo Jesús. Esa es nuestra principal labor dentro de la obra del Señor. Pero ahora destaquemos entonces a nuestro siguiente personaje, el eunuco. El eunuco, como ya dijimos, era un servidor de la reina Candace. No sé si alguna vez lo has pensado, pero quiero darte algunos datos para que tú los tomes en cuenta y entiendas un poco más sobre este hombre. Utilicé en mi teléfono la aplicación Google Maps para saber cuántos kilómetros hay desde Addis Ababa, la capital de Etiopía, hasta Jerusalén. Y sabes, en línea recta, sin hacer ninguna derivación, Google Maps dice
que desde Adís Ababar hasta Jerusalén hay 4.000 kilómetros lineales. ¿Escuchaste bien? Hay un poquito más realmente. 4.016 kilómetros lineales. Por supuesto, había montañas, desiertos que cruzar en ese largo camino. Para que te hagas una idea quizás mejor contextualizada. Si tú miras en tu mapa desde el lateral izquierdo de Estados Unidos, o sea, el oeste, el área oeste de Estados Unidos, que está en California, desde la orilla o playa de California hasta Florida, hasta donde comienza el estado de Florida, hay aproximadamente la misma cantidad de kilómetros que este hombre recorrió desde Adís Ababa, la capital de Etiopía, hasta Jerusalén. No hace mucho miraba en los noticieros los videos e imágenes de un famoso influencer, un caballero, un jovencito que Dios trajo desde Japón a nuestras tierras hondureñas, con el único afán de ayudarnos a reconstruir una mejor nación, dándole a los niños mejores oportunidades para estudiar. Este joven japonés decidió ir a México y correr como si fuera una maratón 3.000 kilómetros. Escucha bien, correr 3.000 kilómetros. He estado viendo día a día cómo él corre diferentes brechas, diferentes tramos de esta ruta que ha decidido, y es algo maravilloso, ¿no? Porque el correr de este influencer, de este joven japonés, hace que los patrocinadores paguen para que con ese dinero recaudado escuelas en Honduras puedan ser reconstruidas o construidas y que los niños puedan tener mejores condiciones para sus estudios. Una labor sin lugar a dudas muy noble, sin igual, que este amigo de Honduras, este joven japonés, está haciendo en favor de nuestra niñez. Ahora, el funcionario de Candace, la reina de los etíopes, recorrió una cantidad mayor de kilómetros. ¿Y sabes para qué? Para adorar a Dios. Como te mencioné, eran más de 4.000 kilómetros en esa ruta. Y dice Google Maps que para caminar esos 4.016 kilómetros en línea recta se necesitan 39 días sin descansar. Por supuesto, este funcionario no era un robot, aunque iba con su séquito seguramente, porque necesitaba su personal de seguridad. La reina necesitaba que su persona de confianza fuera y regresara intacto, seguramente en sus comodidades de la carroza o caballos, ¿verdad? De hecho, lo vemos en el relato, sentado en una carroza, invitando a Felipe a sentarse con él. Imagínate tú, en línea, 39 días para llegar desde Adís Ababa hasta Jerusalén, sin descansar. La lógica nos dice que no fue así. Él necesitaba tomar sus horas de descanso, seguramente detenerse para tomar los alimentos, para asearse, donde encontraran condiciones para hacerlo. Si se necesitan 39 días sin descanso, pero añadimos descanso, podríamos nosotros argumentar que probablemente el viaje de ida desde Adís Ababa hasta Jerusalén de este personaje pudo haber tardado 2 meses, 60 días aproximadamente. Ahora, suponte lo siguiente: ¿cuánto tiempo necesitaba este hombre para adorar a Dios? 2 meses de ida, aproximadamente 1 mes en Jerusalén mientras duraban las fiestas de los judíos, y 2 meses para regresar. En total estamos hablando aproximadamente de 5 meses al año para adorar a su Dios. Era un tiempo en el que no estaba en la oficina. Ahora,
Imagínate, por favor, a la reina Candace recibiendo en su escritorio o en su trono a este hombre con una carta de solicitud de permiso. La carta dice: honorable reina, soy su ministro de finanzas, etcétera, etcétera, todos los elogios y el del protocolo de una carta, o si no de forma verbal, diciéndole: reina, necesito 5 meses de permiso. Supongo que eso tomaba por sorpresa a la reina, ¿no? Por lo menos en los primeros años de la gestión de este servidor público. 5 meses de permiso tenía que ser algo sumamente importante. Si este hombre era el administrador de los tesoros de la reina, la reina se quedaba 5 meses sin su persona de confianza, esa era una situación complicada para la reina y también para él. Pero mira lo que una persona está dispuesta a hacer para adorar a su Dios. 5 meses, más de 8,000 kilómetros recorridos en el camino de ida y de regreso. Piensa por un momento en toda la planificación y la organización que este hombre tenía que ejecutar desde antes, tiempo antes de partir hacia Jerusalén a adorar a su Dios. Piensa en todos los compromisos sociales, laborales, en sus funciones, en todo aquello que conllevaba que este hombre fuera a Jerusalén a adorar a Dios. Pero sabes, su amor por Dios, lo que él sentía en su corazón, la convicción que él tenía en su cabeza sobre Dios, lo hacía preferir esto que a cualquier otro honor, gloria o meta que alcanzar que la vida y sus capacidades le podrían ofrecer. Para este hombre no había algo más importante que su Dios. No era su trabajo, su servicio a la reina y a todo su gobierno. Aunque era un eunuco, probablemente sin hijos, sin familia, por su devoción y dedicación, este hombre que estaba entregado y consagrado a sus funciones laborales, necesitaba casi la mitad de su año para dedicárselo a Dios, exclusivamente a Dios, en esta expedición hacia Jerusalén. Los peligros en el camino, los ladrones, las bestias, las fieras salvajes en el desierto. Este hombre pudo haber muerto de sed, pudo haber muerto de hambre en el camino, pudo haber enfermado, pero él no pensaba en nada de eso. Él solamente quería tener un encuentro con su Dios. Era capaz de sobreponerse a cualquier cosa, de sufrir cualquier daño. Él estaba decidido a hacer cualquier cosa con tal de tener este encuentro personal con su Dios, de acuerdo a lo que él creía y esperaba. La segunda reflexión de esta mañana, de este momento, es una pregunta que yo la haré en voz alta para que repercuta, para que tú la escuches. Si tú quieres hacerla conmigo, está bien. Si no quieres hacerla, también es tu decisión. La pregunta es la siguiente: ¿qué estoy dispuesto a hacer para mi Dios? ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? ¿Cuánto sacrificio puedo hacer para vivir una vida en armonía, de acuerdo a la palabra y voluntad divina? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por mi Dios? Sin lugar a dudas, el etíope sin nombre. Mira qué interesante ese detalle. No hay nombre, pero hay funciones para que entendamos lo importante que era este hombre. Lo que lo hace importante no es su nombre, las funciones que él tenía, pero lo que lo vuelve
en sobremanera importante es la convicción que él tenía de dedicar su vida a Dios. El testimonio de este hombre es un gran ejemplo para nosotros los cristianos de hoy en día. Es el gran ejemplo del grado de compromiso y sacrificio que nosotros debemos estar dispuestos a hacer para nuestro Dios. ¿Cuáles son los planes que hay en tu iglesia? ¿Eres tú de aquellos que llegan a sentarse nada más? ¿Que escuchan que hay una recolección o que vienen campañas evangelísticas, que se están dando estudios bíblicos, que hay una actividad de impacto, una comunidad, y solamente cruzas los brazos, dices amén, y te regresas a casa tranquilo? Mira al etíope de Hechos capítulo número 8. No era un conformista. ¿Sabes? Este hombre bien pudo haberle dicho a la reina, mire reina, quiero una semana de vacaciones. Me voy a dedicar una semana a orar y a estar aquí en mi casa, apartado para mi Dios. Y listo. Pero no. Él no se conformaba con la religión fácil. Él quería cumplir con aquello que su fe como judío le había mostrado y enseñado. Él quería ir a Jerusalén, a celebrar las fiestas, a estar ahí y presenciar todo lo que se hacía en ese lugar para recibir todas las bendiciones que Dios había prometido. Dios tiene grandes y abundantes bendiciones para nosotros cuando hacemos su voluntad. Sus promesas son inigualables y están escritas como un acta que confirma, que corrobora que Dios lo ha dicho, para que nosotros podamos ser beneficiados, ganar almas para el reino de los cielos, vivir una vida comprometida con la misión. Es lo que Dios quiere para nosotros, no ser simples religiosos nada más. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, si tú estás viendo este mensaje, es porque Dios te está invitando realmente, no soy yo. Es el Espíritu de Dios quien te llama y te invita. Que puedas dar más todavía de lo que estás dando. Que puedas hacer más de lo que estás haciendo. No porque eso te haga mejor persona, sino porque esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. No te conformes con lo mínimo cuando se trata de servir a Dios. No te conformes con hacer lo poco, lo que queda. No solamente haz lo que puedas, sino aún aquello que te exigirá un pequeño o grande sacrificio. No te quedes solamente recorriendo la primer milla cuando se trata de servir al Señor. Busca el camino que se añade también. Mis queridos hermanos, en tercer lugar, quiero que nosotros notemos un detalle bien particular de este relato. ¿Sabes? Sin lugar a dudas que este hombre haya recorrido más de 8,000 kilómetros en esta travesía religiosa, nos muestra el impacto que aquellos primeros cristianos enviados por Cristo Jesús en el momento de su ascensión alcanzó. Los límites fueron sobrepasados. El cristianismo llegó a Etiopía, a África y a todo el mundo conocido en aquel momento, porque los primeros cristianos obedecieron la palabra de Dios e inspirados por el Espíritu Santo se dispersaban por todo el mundo llevando esperanza y salvación. Ahora mira, viene este etíope a Jerusalén y el relato dice que después de estar en Jerusalén, él va de regreso. Y él va de regreso con preguntas. Él va de regreso con un vacío. La Biblia dice que, o nos relata que este hombre venía leyendo las Escrituras en el libro del profeta Isaías. Este hombre había venido a Jerusalén, seguramente después de escuchar el nombre maravilloso de Jesús allá en Etiopía, que había venido en búsqueda de respuestas a sus preguntas. Y cuando Dios pone a Felipe y le hace la pregunta
te ruego que me digas de quién dice esto el profeta. Nos hace ver dos cosas muy interesantes. La primera ya te la dije, la gran necesidad que había en él de saber y confirmar si el nombre de Jesús era el nombre de su Salvador. Pero mira qué interesante el segundo punto que nos hace ver esta pregunta. Este hombre venía de Jerusalén, la capital religiosa, la capital de la religión judía. Tú recuerdas que cuando Jesús era un niño, la Biblia nos dice, él gustaba de ir al templo, sentarse con los grandes eruditos, maestros de la ley, a dialogar con ellos, a discutir sobre cuestiones de las escrituras con ellos. Allí en el templo estaban las mentes más expandidas en el conocimiento teológico de las escrituras, los grandes rabinos, los grandes maestros de la ley. Ahora te pregunto, ¿será que este etíope consultó a uno de esos grandes maestros la misma pregunta que le hace a Felipe? ¿Tú qué crees? ¿Tuvo oportunidad? Era un alto funcionario, ¿no? Una persona honorable. ¿Será que este hombre realmente tuvo acceso a las grandes mentes del judaísmo como para hacerle esta pregunta? ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó? No podemos, no sabemos. La Biblia no nos da esos detalles. Son deducciones que nosotros sacamos del relato. En lo personal pienso que por ser un alto funcionario, él podía entrevistarse con cualquier alto rabino, teólogo, conocedor de las escrituras en Jerusalén y hacerles esta misma pregunta. Pero en la capital de la religión judía, este hombre no encontró la respuesta a la pregunta que lo había impulsado a hacer ese largo viaje, a recorrer esa grande ruta. Este hombre fue a la iglesia, fue a la oficina principal del judaísmo y su teología, y la iglesia no le dio la respuesta que él necesitaba. El judaísmo le había enseñado a guardar el sábado seguramente. El judaísmo le había enseñado a devolver fielmente sus diezmos y sus ofrendas. Y no dudo que este hombre que era fiel y honrado en lo ajeno, en lo de Dios, cumplía las mismas características. El judaísmo le había hablado sobre los alimentos inmundos, sobre la vestimenta, sobre el comportamiento. El judaísmo le había enseñado todo a este hombre, menos lo que toda persona, lo que todo pecador necesita saber. La gran interrogante seguía en pie. Regresando de Jerusalén, ya por el camino del sur, en Gaza, este hombre iba con su corazón vacío. Este hombre regresaba con el anhelo de querer saber de quién hablaba de forma tan maravillosa el profeta Isaías, y lo pronunciaba no solamente como el Salvador de Israel, sino también como el Salvador de la humanidad. El deseo de este hombre no era conocer una religión, sino que era conocer a un Salvador. ¿Y sabes algo? Hoy en día hay millones de etíopes en este mundo que necesitan no conocer una religión, sino a aquel que puede transformar sus vidas, llenándolos de esperanza. Hoy, iglesia, estamos tan preocupados y afanados a veces que olvidamos enseñar y hacer la mejor parte. Nos preocupamos más por lo que los demás van a ver, van a escuchar en nuestros templos, en nuestros salones. Estamos sumamente atentos a las opiniones de aprobación de los hermanos. Tomamos las bebidas prohibidas a escondidas.
comemos y no pedimos a Dios que bendiga los alimentos porque sabemos que Él no aprueba aquello que vamos a ingerir. Vestimos y actuamos de una manera de domingo a viernes y el sábado somos otros. Todavía seguimos presentando excusas a los demás de por qué no nos presentamos a las obligaciones en sábado. Me sentí enfermo, tuve otra cosa que hacer, pero nos avergüenza decir que somos de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque muchos de nosotros solamente somos una apariencia de religión. Y recibimos la aprobación de nuestro pastor, de nuestros ancianos, de nuestros hermanos de la iglesia, que ven que cumplimos con todos los requisitos religiosos, pero nuestro corazón está vacío. Somos una apariencia religiosa o una apariencia de religión nada más. Hace un tiempo atrás conocí a una persona que tenía su vida destruida. Sus circunstancias realmente eran muy tristes. Cuando conversé con esta persona, le pregunté si podía darle la oportunidad a Cristo de entrar en su vida, en su corazón, para que fuera transformada, para que llegara a ser una nueva criatura por el poder transformador de Cristo Jesús. Esta pobre alma que vagaba en pena y dolor me dijo: sí, pastor, creo que Cristo puede ser lo que yo necesito y quiero darle la oportunidad de que entre en mi vida. Con alegría hablé a los diáconos de la iglesia para que prepararan el bautisterio. Esta alma iba sedienta, iba destruida totalmente y su único deseo era darle la oportunidad a Cristo de que hiciera el milagro de transformación en su ser. Necesitaba sentirse perdonada, amada. Necesitaba que Cristo la reconstruyera, dándole un valor y un sentido a su vida. ¿Y sabes qué pasó? El sábado se acercó a mí una hermana y me dijo: pastor, mírela, anda pintado los labios. Mírele la ropa que anda, pastor. Anda con aretes, pastor. Usted no puede bautizarla así. Se acercó un anciano que me dijo: pastor, aquí lo que queremos es calidad, no cantidad. Sí, hermanos. Vivimos en un tiempo en el que a muchas personas dentro de la iglesia realmente no les interesa que los demás conozcan a Cristo. Lo que les interesa es que sigan cumpliendo los requisitos de una religión que tiene a millones de prosélitos sentados en las bancas con su corazón y vida vacíos. Millones de personas que por costumbre se sientan a ocupar un lugar, pero son personas que no tienen una relación con Cristo cada día. Personas que no oran, personas que no leen la Biblia, pero son personas que cumplen fielmente con su religión y nada más que eso. En el relato de Hechos 8, el relato de Felipe y el etíope, nosotros vemos el resultado de una religión vacía, de una religión de apariencias. El eunuco volvía triste y vacío. Pero sabes, este alto e importante funcionario del reino de Candace también era muy importante en el reino de los cielos. Y Dios observó su corazón. Dios podía percibir el vacío del alma de este hombre. El deseo de saber quién era la esperanza de vida para él y la humanidad. Y por eso el Espíritu Santo acercó a Felipe, para que Felipe le ayudara a entender
de quién se trataba. El relato termina diciendo en el versículo número 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Escuchaste bien? Le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Eres tú una persona que enseña una religión o que anuncia el Evangelio de Jesús? ¿Eres tú un anciano, una anciana? ¿Eres tú un miembro de iglesia, un evangelista? ¿Eres tú un pastor, un ministro que enseña el Evangelio de Jesús? ¿O que enseña las costumbres y doctrinas de una religión? Quiero que medites en eso esta mañana. Yo sé que tú podrías pensar, este pastor es un pastor liberal, seguro. ¿Sabes? Mi abuelo fue adventista, mi abuelo y mi abuela, tanto paterno como materno. Mi abuela paterna y mis abuelos maternos fueron adventistas, mis padres fueron adventistas. Para los que me conocen saben que fui formado con rigor en esta iglesia. Fui nombrado y ordenado como diácono a los 16 años y como anciano a los 18 años. Vegetariano, como diría Pablo, y quizás no merezco, no soy yo quien iba a decir esto, pero también sé lo que es ser un fariseo de fariseos. Hasta que conocí a Cristo Jesús. Nací de nuevo y mi vida fue transformada. Yo quiero decirte que toda la Biblia pierde el sentido cuando sacas a Cristo de la ecuación. Todos los requerimientos, todo el rigor de una religión no sirve de nada cuando no está Cristo, porque pierde sabor y sentido. Tenemos millones de miembros en nuestra iglesia que están ahí, como dijo Jesús, honrando a Jesús, pero en su corazón no está ese nombre. Para muchos cristianos de hoy en día, Jesús solamente es una teoría, una filosofía, una costumbre, pero no es el Dios con el que se relacionan. Y eso era lo que le habían enseñado a este etíope, hasta que Felipe, lleno del poder del Espíritu Santo, le habló de Jesús. Y lo que ocasionó Jesús en el corazón de este etíope fue algo maravilloso. Mira, léelo conmigo en el versículo número 36, Hechos 8:36. Dice así el relato. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, escucha bien, la iniciativa fue del eunuco. Dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Alabado sea el Señor. Esto es lo que hace Cristo en el corazón. Iglesia cristiana, hermanos y hermanas que nos acompañan en esta hora, quisiera invitarlos a entender que solo Cristo puede transformar una vida, puede dar salvación. Todos los conceptos que nuestra religión nos ha enseñado también son válidos y necesarios, pero siempre Cristo ocupará el primer lugar en la lista de todo aquello que debemos enseñar y dar a las personas que evangelizamos. Que el Señor te bendiga y te ayude a hacer de este mensaje y esta palabra una bendición para tu vida. Por favor, oremos juntos. Querido Padre que estás en los cielos, queremos en esta mañana, Señor,
disponer nuestra vida en tus manos, para que así como hiciste con Felipe, también a nosotros, el Espíritu Santo nos utilice para alcanzar a otros. Señor, si hay alguien que en este momento está reflexionando y se da cuenta que ha caído en el grado de ser un mero religioso, infructuoso, de los que se sientan nada más en las bancas de una iglesia y salen de ahí y pasan los días, las semanas, los meses y los años y no rinden frutos, te pido, Señor, que esta mañana toque su corazón y puedas transformarlo en un misionero, ganador de almas para el reino de los cielos. Señor, ayúdale a saber a cada uno de nuestros hermanos y amigos que están presentes que hay salvación con seguridad en Cristo Jesús y solamente en Él. Por eso ayúdanos a enfocarnos en Él, tanto para transmitir a otros el Evangelio de Cristo, como aquellos que no lo tienen, que puedan aceptarlo y recibir el reino de los cielos mediante la fe. Ayuda a los necesitados de tu palabra, Señor, en este momento. Aquellos que tienen preguntas, por favor, hazles saber que en ti están todas las respuestas. A los que están en tinieblas de pecado, ayúdalos, Señor, enviándoles un rayo de luz a través del perdón en Cristo Jesús. A los que están sin esperanza, a los que están tristes hoy, Señor, te pido que esta palabra los llene y les ayude a entender que todavía hay un camino que recorrer por delante, pero que ahora lo harán tomados de la mano de Cristo, porque tú eres nuestro ayudador. En el nombre maravilloso de Jesús, nuestro eterno Salvador, lo pedimos todo esto, Padre. Amén. Dios les bendiga. Después de haber escuchado este hermoso mensaje y haber reflexionado, entonaremos el himno 282, Brilla Jesús. Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz